Buenas tardes, mi nombre es Mónica Silva y les haré una descripción gráfica de la escala de depresión. Escala de depresión. Ah, la escala de depresión de Hamilton es la primera escala diseñada para la evaluación de la intensidad de la depresión. Esta es la escala más ampliamente usada en la actualidad para la depresión. Este evalúa la gravedad, la presencia de síntomas depresivos y así. Bueno, pues esta es administrada por un clínico y se obtiene la información a través de una entrevista con el paciente, pero también se puede obtener información adicional en familiares o enfermeras. Y dura aproximadamente 30 minutos, se usa en adultos y se evalúa la sintomatología de la semana previa a la entrevista. Vamos a empezar. Hay escalas que tienen de 17, 21 y 24 ítems. Vamos a empezar con el primero, que es humor deprimido, tristeza, depresión, desamparo e inutilidad. Criterios operativos de valoración. 0, ausente. Estas sensaciones se indican solamente al ser preguntado. Estas sensaciones se relatan oral y espontáneamente. Sensaciones no comunicadas verbalmente, es decir, por la expresión facial, la postura, la voz y la tendencia al llanto. El paciente manifiesta estas sensaciones en su comunicación verbal y no verbal de forma espontánea. 2. Sensación de culpabilidad ausente, se culpa a sí mismo, cree haber decepcionado a la gente, ideas de culpabilidad o meditación sobre errores pasados o malas acciones. La enfermedad actual es un castigo, ideas delirantes de culpabilidad, oye voces acusatorias o de denuncia y o experimenta alucinaciones visuales amenazadoras. Suicidio. Ser ausente. 1. Le parece que la vida no merece la pena ser vivida. 2. Desearía estar muerto. Tiene pensamientos sobre la posibilidad de morirse. 3. Ideas de suicidio o amenazas. 4. Intentos de suicidio. Cualquier intento serio se califica. Insomnio precoz. Ser ausente. 1. Dificultades ocasionales para dormirse, por ejemplo, más de media hora. 2. Dificultades para dormirse cada noche. Insomnio medio. Ausente. El paciente se queja de estar inquieto durante la noche. Está despierto durante la noche. Cualquier ocasión de levantarse de la cama se califica. 2. Excepto si está justificada orinar, tomar o dar medicación, etc. 6. Insomnio tardío. Ser ausente. 1. Se despierta a primeras horas de la madrugada, pero devuelve a dormirse. 2. No puede volver a dormirse si se levanta de la cama. 7. Trabajo y actividades. 0. Ausente. 1. Ideas y sentimientos de incapacidad, fatiga o debilidad relacionadas con su actividad, trabajo o aficiones. 2. Pérdida de interés en su actividad, aficiones o trabajo, manifestado directamente por el enfermo o indirectamente por desatención, indecisión y vacilación. 3. Disminución del tiempo dedicado a actividades o descanso en la productividad. 4. Dejó de trabajar por la presente enfermedad. 5. Inhibición, lentitud de pensamiento y de palabra, empeoramiento de la concentración, actividad motora disminuida. 0. Palabra y pensamientos normales. 1. Ligero retraso en el diálogo. 2. Evidente retraso en el diálogo. 3. Diálogo difícil. 4. Torpeza absoluta. 9. Agitación. 0. Ninguna. 1. Juega con sus manos, cabellos, etc. 2. Se retuerce las manos, se muerde las uñas, los labios, se tira de los cabellos, etc. 10. Ansiedad psíquica. 0. No hay dificultad. 1. Tensión subjetiva e irritabilidad. 3. Preocupación. 2. Por pequeñas cosas. 3. Actitud aprensiva aparente en la expresión o en el habla. 4. Terrores expresados sin preguntarle. Ansiedad somática. Ausente. 1. Ligera. 2. Moderada. 3. Grave. 4. Incapacitante. Signos fisiológicos
concomitantes de la ansiedad como gastrointestinales, boca seca, flatulencia, diarrea, eructos, retortijones, cardiovasculares, palpitaciones, cefalgias, respiratorios, hiperventilación, suspiros, frecuencia urinaria, sudoración. 12. Síntomas somáticos gastrointestinales. 0, ninguno. 1, pérdida de apetito, pero come sin necesidad de que lo estimulen. Sensación de pesadez en el abdomen. 2. Dificultad en comer si no se le insiste. Solicita o necesita laxantes o medicación intestinal para sus síntomas gastrointestinales. 13. Síntomas somáticos generales. 0, ninguno. 1, pesadez en las extremidades, espalda o cabeza. 2, algias, cefalgias, algias musculares, pérdida de energía y fatigabilidad. 2. Cualquier síntoma bien definido se califica 2. 14. Síntomas genitales. 0, ausente. 1, débil. 2, grave. 3, incapacitante. Síntomas como pérdida del lábido, trastornos menstruales. 15. Hipocondria. No la hay. 1, preocupado de sí mismo corporalmente. 2, preocupado por su salud. 3, se lamenta constantemente, solicita ayudas, etc. 4, ideas delirantes hipocondríacas. 16, pérdida de peso. Completar A o B. Según manifestaciones del paciente. Primera evaluación. No hay pérdida de peso. Probable pérdida de peso asociada con la enfermedad actual. Pérdida de peso definida según el enfermo. B. Según pasaje hecho por el psiquiatra. Evaluaciones siguientes. Pérdida de peso inferior a 500 gramos en una semana. Pérdida de peso de más de 500 gramos en una semana. Pérdida de peso de más de 1 kilo en una semana por término medio. 17. Insight. Conciencia de enfermedad. 0. Se da cuenta de que está deprimido y enfermo. 1. Se da cuenta de su enfermedad pero atribuye la causa a la mala alimentación, clima, exceso de trabajo, virus, etc. 2. Niega que está enfermo. Bueno, aquí se suma la puntuación y son puntos de corte: no depresión de 0 a 7, leve de 8 a 13, moderada de 14 a 18, grave de 19 a 22, muy grave mayor a 23. Bueno, es importante mencionar que esta escala proporciona una puntuación global de la gravedad del cuadro. Para cada ítem, ya vimos que la escala proporciona criterios operativos de puntuación. La evaluación debería basarse en una entrevista clínica que va desde preguntas de carácter general sobre los síntomas hasta preguntas más detalladas que permiten una evaluación precisa de la gravedad. El evaluador debe decidir si la valoración corresponde a las respuestas definidas en los niveles de la escala 0, 2, 4, 6 o a las salidas entre ellas 1, 3, 5. Es importante recordar que solo en contadas ocasiones se encuentra algún paciente deprimido al que no pueda ser valorado dentro de los apartados de la escala. Si no se puede obtener respuestas precisas del paciente, debe usarse cualquier otro dato relevante, así como una información procedente de otras fuentes como base para la valoración, de acuerdo con la práctica clínica habitual. Por favor, marque la casilla adecuada para cada apartado. Ítems. Tristeza observada. Representa el abatimiento, la melancolía y la depresión, algo más que una simple tristeza normal y pasajera, que se refleja en la manera de hablar, la expresión facial y la postura. Evalúa el grado de incapacidad para animarse. 0, sin tristeza. 2, parece decaído pero se anima sin dificultad. 4, parece triste y desgraciado a mayor parte del tiempo. 6, parece siempre desgraciado o extremadamente abatido. 2. Tristeza declarada por el paciente. Representa un estado de ánimo depresivo que se siente sin tener en cuenta si se refleja en la apariencia o no. Incluye tristeza, abatimiento, el sentimiento de que no hay esperanza y nadie puede ayudarle. Evalúe de acuerdo con la intensidad, la duración y la medida en la que el estado de ánimo no sea influido por los acontecimientos.
0, tristeza esporádica según las circunstancias. 2, triste o decaído, pero se anima sin dificultad. 4, sentimientos generalizados de tristeza o melancolía. El estado de ánimo todavía se ve influido por circunstancias externas. 6, abatimiento, desdicha o tristeza continuada o invariable. Tensión interna. Representa sentimientos de malestar mal definido, irritabilidad, confusión interna y tensión mental hasta llegar al pánico, terror o angustia. Evalúe de acuerdo con la intensidad, frecuencia, duración y la medida en la que busca consuelo. 0, apacible, solo tiene tensión interna pasajera. 2, sentimientos ocasionales de nerviosismo y malestar indefinido. 4, sentimientos continuados de tensión interna o pánico intermitente que el sujeto solo se puede dominar con alguna dificultad. 6, terror o angustia tenaz. Pánico irresistible. 4, sueño reducido. Representa la reducción de la duración o profundidad del sueño comparada con las pautas normales de sujeto cuando se encuentra bien. 0, duerme como siempre. 2, ligera dificultad para dormirse o sueño ligeramente reducido. 4, sueño reducido interrumpido durante al menos 2 horas. 6, menos de 2 o 3 horas de sueño. 5, apetito reducido. Representa la sensación de pérdida de apetito comparada con el que tiene cuando se encuentra bien. Evalúa según la pérdida del deseo por la comida o la necesidad de forzarse a sí mismo para comer. 0, apetito normal aumentado. 2, apetito ligeramente reducido. 4, sin apetito, la comida es insípida. 6, necesita persuasión para comer algo. 6, dificultades para concentrarse. Representa dificultades para centrar los pensamientos en algo hasta llegar a la falta de concentración incapacitante. Evalúe según intensidad, frecuencia y grado de incapacidad resultante. 0, ninguna dificultad para concentrarse. 2, dificultades ocasionales para centrar los pensamientos. 4, dificultades para concentrarse y seguir una idea que reduce la capacidad de leer o mantener una conversación. 6, incapaz de leer o mantener una conversación si no es con gran dificultad. 7, lasitud. Representa la dificultad para empezar algo o la lentitud para iniciar y realizar las actividades diarias. 0, casi sin dificultad para empezar algo, sin apatía. Dificultades para empezar actividades. 2, 4, dificultades para empezar actividades rutinarias y sencillas que se llevan a cabo con esfuerzo. 6, latitud total, incapaz de hacer nada sin ayuda. 8, incapacidad para sentir. Representa la experiencia subjetiva de un menor interés por el entorno o por actividades que habitualmente dan placer. La capacidad para reaccionar con emoción adecuada a las circunstancias o personas se ve reducida. 0, interés normal por el entorno y por las otras personas. 2, menor capacidad para disfrutar de las cosas que normalmente le interesan. 4, pérdida de interés por el entorno. Pérdida de sentimientos respecto a los amigos y conocidos. 6, la experiencia de estar emocionalmente paralizado e incapacidad para sentir enfado, pena o placer y un total incluso dolorosa falta de sentimientos hacia los pacientes, parientes, próximos y amigos. 9, pensamientos pesimistas. Representa los pensamientos de culpabilidad, inferioridad, autorreproche, pecado, remordimiento y ruina. 0, sin pensamientos pesimistas. 2, ideas variables del fracaso, autorreproche, autodesprecio. 4, autoacusaciones persistentes o ideas definidas pero aún relacionadas de culpabilidad o pecado, cada vez más pesimista respecto al futuro. 6, alucinaciones de ruina, remordimiento, pecado irredimible, autoacusaciones que son absurdas, inquebrantables. 10, pensamientos suicidas. Disfruta la vida o la acepta tal como viene. 2, cansado de vivir, solo pensamientos suicidas pasajeros. 4, probablemente estaría muerto. Los pensamientos suicidas son habituales y se considera el suicidio como una posible solución, pero sin ninguna intención o plan específico. 6, planes explícitos de suicidio cuando se presenta una oportunidad, preparativos activos para el suicidio. Al final se hacen los puntos cortes del 0 a 6, es no depresión, de 7 a 19, depresión leve, de 20 a 34, depresión moderada y depresión grave de 35 a 60. Aquí vemos pues cómo se lo apliqué yo a mi paciente. Aquí marqué
pues los criterios operativos de valoración. Y pues aquí hice los puntos corte. Mi paciente dio de 0 a 6, o sea que no dio depresión. Y en el último ítem, que es tener poco interés o disfrutar haciendo las cosas, pues mi paciente solo tuvo varios días. Sentirse desanimado, deprimido o sin esperanza, nunca lo sintió. Tener problemas para dormir o para mantenerse dormido o dormir demasiado, nunca. Sentirse cansado, tener poca energía, solo varios días. Tener poco apetito o correr en exceso, varios días. Sentirse mal consigo mismo, sentirse fracasado, nunca. Tener dificultades para concentrarse en cosas tales como leer el periódico o ver la televisión, nunca. Moverse o hablar tan lentamente que los demás no lo han notado, o bien al contrario, están tan agitado o inquieto a que se mueva mucho más de lo habitual, varios días. Tener pensamientos sobre estar muerto, sobre hacerse daño a sí mismo de alguna manera, nunca. Si usted se identificó con cualquier problema en este cuestionario, le ha sido difícil cumplir con su trabajo, atender su casa o relacionarse con otras personas debido a estos problemas. Nada en absoluto. Puntos de corte. Mi paciente tuvo menos de 10 puntos. Entonces indica pues 0 depresión leve. Y sería todo. Muchas gracias.